Buenos días, Santo Evangelio, según San Juan, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchos que se confunden pensando que Cristo no está vivo. Y yo les digo, Cristo está presente en cada uno de ustedes en este momento. Cuando ustedes hacen la voluntad de Dios, Cristo llega a iluminarlos y a darles más sentido a sus vidas. Pero yo les digo algo claramente. Dios no hace lo que ustedes digan. Dios hace su voluntad en cada uno de ustedes. La voluntad de Dios en este momento, en el mundo, es que amen ustedes a Dios, es que sigan a Dios, que sigan lentamente las palabras de Dios. Pero muchas personas piensan que Dios tiene que hacer lo que ellas digan. Y yo les digo, no es así. Porque realmente todo es para el bien de ustedes mismos. Y ustedes acostúmbrense a hacer la voluntad de Dios. Pero con el amor se puede lograr todo. Si ustedes me aman a mí, ustedes pueden lograr ser obedientes a mí. Pero cuando falta amor, hay desobediencia y hay maltrato a Dios. Ustedes me maltratan cada vez que hacen su voluntad. Porque muchas veces esa voluntad hace que ustedes se aparten de mis palabras. No quisiera Dios que ustedes cometieran tantos errores y fueran tan indisciplinados. Pero a causa de las cosas que a ustedes les convienen, hacen lo contrario a Dios. Y no es voluntad de Dios que ustedes cometan errores, porque realmente lo único que quiere Dios es que ustedes estén bien, pero no a su modo, sino al modo de Dios. Y yo les digo, el modo de Dios es un modo en el cual
siempre van a ustedes a salir en victoria. Entonces, bueno, respecto a todas las cosas en este mundo, yo les doy este mensaje para que ustedes hagan las cosas que Dios pide. Y bueno, hagan siempre cosas por ustedes y por el bienestar de su familia y por el bienestar de los demás. Pero primeramente pongan a Dios en esas cosas. Porque si ya ustedes pusieron primero a su esposo o a sus hijos, ya no están haciendo la voluntad de Dios. Con Dios primeramente y van a lograr que su esposo esté mejor o su esposa, que sus hijos o sus hijas estén mejor, pero con Dios. Que la vida sea mejor, toda con Dios. Y yo les digo, el amor de Dios sobrepasa todos los límites. El amor de Dios es uno para ustedes y no cambian porque ustedes cometan errores. Nunca el amor de Dios cambia. Pero cuando ustedes cometen tantos errores, simplemente Dios permite que ustedes tengan consecuencias por esos errores. Y ahí es donde ustedes tienen que ver, porque Dios les pide a ustedes, vean, escuchen, sientan con el corazón. Pero esto no se puede si ustedes no tienen una Eucaristía, si ustedes no tienen un rosario, si ustedes no tienen la confesión. Entonces yo les digo, es más fácil para ustedes escuchar a Dios cuando ustedes tienen esto. Y es más difícil que ustedes sigan con Dios si ustedes no tienen esto. Y es tan fácil, pero a la vez tan difícil para muchos hacer un rosario diario. Es muy difícil para muchos. Ir a la Eucaristía diaria es muy difícil para muchos. Confesarse es muy difícil para muchos. Pero entonces, si no lo hacen, están perdiendo la oportunidad que ustedes tienen de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen a este lugar sin confesión, sin Eucaristía y sin rosario, no van a sacar fruto de nada de estas palabras. Entonces, cuando ustedes vienen ya preparados y entregados, ustedes pueden escuchar a Cristo y pueden ver el mensaje que Cristo quiere en ustedes. Pero si no, es muy difícil que ustedes puedan entender mi voluntad y empiezan a dudar, salen tristes, salen aburridos. Pero yo les digo, ¿por qué es tan difícil? Es que ustedes no están frente al vecino, ustedes están frente a Dios, frente al que los amó primero, frente al que los ha ayudado, el que les ha dado todo, frente a Cristo. Y si ustedes están frente a Cristo, pues ustedes tienen que estar limpios de sus pecados. Y muchos no han entendido, muchos piensan que no es Cristo. ¿Y quién va a ser entonces el que les ha hecho todos estos milagros cuando ustedes vienen? ¿Quién va a ser entonces el que los ha ayudado? ¿Quién va a ser entonces quien les ha quitado sus males? ¿Quién va a ser entonces el que ha restaurado sus familias?
Cristo que vive en cada uno de ustedes. Pero ustedes tienen que empezar a darse cuenta que el amor de Dios se manifiesta en cada uno de los hechos que hacen ustedes. ¿Y por qué no hacer entonces la voluntad de Dios? ¿Por qué no amar a Dios si Dios los ama a ustedes? ¿Por qué no darle lugar a Dios? ¿Por qué no darle un primer lugar a Dios? ¿Por qué no hacer de la vida mejor con Dios? ¿Por qué no hacer de la vida una vida mejor con Dios? ¿Por qué no hacer de sus familias mejores familias? ¿Por qué no hacer de sus hijos mejores hijos? ¿Por qué no hacer de sus esposos o esposas mejores? ¿Por qué no hacer de sus vidas mejores? ¿Por qué no hacer de ustedes mismos mejores? ¿Por qué? No hay ninguna respuesta que puedan darme. Solo se es mejor con Dios. Y sin Dios nunca se podrá ser mejor. Porque Dios tiene el poder de transformarlos y de hacerlos nuevos en Cristo. A cada uno de ustedes yo lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.